Disfruta el nado con los tiburones, murmuró mi esposo al oído antes de empujar con fuerza mi espalda. Lo siguiente que supe fue que me estaban empujando. El océano vino a recibirme, frío y oscuro, tragándome entera. El agua salada me llenó la boca mientras luchaba por volver a la superficie, jadeando, con los pulmones ardiendo. Cuando por fin rompí la superficie, el yate ya se estaba alejando, el motor rugiendo cada vez más fuerte. Los vi en la cubierta, mi esposo Bradley y su madre Eleanor, observándome revolcarme en el agua. La risa de Eleanor se llevó sobre las olas, aguda y complacida, como si fuera el mejor entretenimiento que había tenido en años. Me llamo Lily. Tengo 32 años y acabo de darme cuenta de que mi esposo intentó matarme. El agua estaba helada. La ropa me arrastraba hacia abajo, pesada e implacable. Cada patada se sentía como empujar contra concreto. No podía creer lo que acababa de pasar. Se suponía que estábamos de vacaciones, un viaje relajante para celebrar nuestro tercer aniversario de bodas. Bradley había sugerido que lleváramos a su madre. Dijo que se había sentido sola desde que murió su padre. Yo no quería que viniera, pero acepté porque pensé que eso lo haría feliz. Pensé muchas cosas de Bradley que resultaron ser falsas. El yate se hacía cada vez más pequeño en la distancia. No iban a regresar. Eso estaba claro. Me dolían los brazos de tanto mantenerme a flote, intentando no hundirme, intentando pensar. La costa de Florida debía estar en algún lugar detrás de mí, pero no la alcanzaba a ver. Solo un mar interminable en todas direcciones. El pánico me arañaba la garganta, amenazando con arrastrarme bajo mucho más rápido que el agua. Soy emprendedora en biotecnología. Construí mi empresa desde cero y la convertí en un imperio de $2.500 millones. He enfrentado adquisiciones hostiles, guerras de patentes e inversores que pensaban que una mujer no podía dirigir una farmacéutica. Me he plantado frente a juntas llenas de hombres que querían verme fracasar. Pero nada de eso me preparó para este momento, sola en el océano, abandonada por el hombre en quien había confiado todo. Bradley y yo nos conocimos hace 5 años en una conferencia médica en Seattle. Él era encantador, atento, trabajaba como consultor para startups de salud. Decía todas las cosas correctas. Me hacía reír cuando el estrés de dirigir mi empresa me abrumaba. Parecía distinto a los oportunistas que suelen rondar a mujeres exitosas en busca de un camino fácil. ¡Qué equivocada estaba! Su madre, Eleanor, nunca me quiso. Desde el primer encuentro dejó claro que yo no era lo bastante buena para su precioso hijo. Ella había crecido con dinero, se había casado con más riqueza y creía que el dinero era algo que se heredaba, no que se ganaba. El hecho de que yo hubiera hecho mi fortuna con trabajo real la ofendía en lo más profundo. Me llamaba dinero nuevo, como si fuera una enfermedad. Le decía a Bradley que se estaba casando por debajo de su nivel, pero él se casó conmigo igual, y yo pensé que eso significaba algo. Pensé que el amor había ganado. El agua se sentía más fría ahora. Mis dedos empezaban a entumecerse. Me obligué a seguir moviéndome, a mantener la cabeza sobre la superficie. En un rincón de mi mente, una voz gritaba que me iba a morir ahí. Pero otra voz, la que había levantado una compañía valuada en $1.000 millones contra todo pronóstico, se negaba a aceptarlo. Pensé en los últimos meses, buscando señales que hubiera pasado por alto. Bradley había estado raro últimamente, más distante. Empezó a hacer preguntas sobre mi negocio, sobre la estructura de mis participaciones, sobre qué pasaría con todo si algo me sucedía. Yo pensé que estaba preocupado por el futuro, por proteger lo que habíamos construido juntos. Ahora entendía que lo que estaba planeando era esto, cómo quitarme todo. Eleanor también había estado involucrada. Eso quedó claro cuando repasé la mañana en mi cabeza. Ella había insistido en que subiera a cubierta para ver los delfines. Bradley me esperaba ahí, con el rostro impenetrable. Cuando me paré en la barandilla, mirando el agua, sentí su presencia detrás de mí. Y luego esas palabras en mi oído, tan frías y casuales, como si estuviera comentando el clima en lugar de terminar con mi vida. Una ola estalló sobre mi cabeza. Tragué más agua salada. La garganta me ardía. Las piernas me pesaban como plomo. Ya no podría mantenerme a flote mucho más. Pero entonces lo vi, una lancha de pesca a la distancia, quizá a medio kilómetro. Era mi única oportunidad.
Empecé a nadar. Cada brazada parecía imposible, pero seguí. La lancha se agrandaba. Pude ver gente en cubierta. Intenté gritar, pero mi voz había ido, tragada por el mar y el agotamiento. Movía los brazos, salpicando, desesperada por ser vista. Alguien señaló en mi dirección. El barco cambió de rumbo hacia mí. Un alivio me inundó el cuerpo, dándome la fuerza justa para mantener la cabeza fuera del agua. Venían por mí. Iba a sobrevivir. Cuando la lancha se acercó y manos fuertes me alcanzaron para sacarme del agua, me hice una promesa. Bradley y Eleanor pensaban que habían ganado. Creían que estaba muerta. Pensaban que se iban a quedar con todo lo que había construido. No tenían idea de lo que les esperaba. No iba solo a sobrevivir. Iba a destruirlos a los dos. Los pescadores que me rescataron eran un equipo de padre e hijo de Miami, en una salida de pesca de una noche. Me envolvieron en mantas, me dieron café caliente y me preguntaron si necesitaba hospital. Dije que no. Lo que necesitaba era un teléfono y una forma de volver a la orilla que no implicara reportes oficiales. El padre, que se llamaba Thomas, me miró con comprensión en los ojos. Había visto suficiente en sus 60 años para reconocer cuando alguien no quería que se hicieran preguntas. ¿Huyes de algo?, preguntó en voz baja mientras su hijo pilotaba el barco de regreso a la costa. ¿Huyes hacia algo?, corregí. Venganza. Él asintió como si eso tuviera todo el sentido. Quizás sí. Su hijo me prestó su celular y hice 3 llamadas. La primera fue a mi jefa de seguridad, una exagente del FBI llamada Patricia, que ha estado con mi empresa desde el principio. La segunda fue a mi abogada, una tiburón llamada Gregory, que se especializa en la clase de guerra legal que estaba a punto de emprender. La tercera fue a mi amiga más cercana y socia, una química brillante llamada Diana, que me había ayudado a construir nuestro imperio farmacéutico y que movería montañas por mí ahora. Les conté lo que habían hecho Bradley y Eleanor. Les dije que necesitaba llegar a casa sin que nadie supiera que estaba viva, y les pedí que se prepararan para la guerra. Para cuando la lancha llegó a un muelle privado que pertenece a Diana, ella ya esperaba con ropa seca, un teléfono desechable y un coche con vidrios polarizados. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que habías muerto, susurró. Bradley llamó a la guardia costera, dijo que te habías caído por la borda y te habías ahogado. Pensé que te había perdido, dijo Diana. Eso fue audaz. Estúpido, pero audaz. Hizo la llamada hace 2 horas. Dijo que estabas tomando fotos, que te inclinaste demasiado sobre la barandilla y te caíste antes de que él pudiera agarrarte. La guardia costera está buscando la zona ahora. La voz de Diana sonó amarga. Incluso lloró en el teléfono. Actuación muy convincente. Sentí algo frío instalarse en el pecho. Bradley ya estaba haciéndose pasar por el viudo afligido, lo que significaba que se movía rápido para asegurar mis activos. Antes de que alguien cuestionara demasiado. Bajo nuestro acuerdo prenupcial, que yo había exigido pese a sus protestas, él no heredaría directamente. Pero si yo moría, mis acciones de la empresa quedarían inmersas en un proceso sucesorio, y como mi viudo tendría influencia significativa sobre la gestión interina. Suficiente para malversar, suficiente para destruir lo que había construido, suficiente para hacerse rico él y su madre antes de que nadie se diera cuenta. Pero había algo que Bradley no sabía. Hace 6 meses actualicé mis documentos patrimoniales. Una sospecha persistente sobre su repentino interés en mis finanzas me hizo tomar precauciones. Ahora, si moría, todo quedaría bloqueado en un fideicomiso irrevocable controlado por Patricia y Gregory, con Diana como ejecutora suplente. Bradley no vería ni un centavo. Sería investigado a fondo antes de recibir nada. No le había contado los cambios porque todavía esperaba estar equivocada sobre él. No estaba equivocada. Simplemente no me había dado cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Diana me llevó a una casa segura que ella mantiene para este tipo de emergencias. Toda mujer exitosa en una industria despiadada tiene planes de contingencia para espionaje corporativo, adquisiciones hostiles y amenazas personales. Yo nunca imaginé que tendría que esconderme de mi propio esposo. Dentro de la casa segura, Patricia estaba esperando con Gregory. Ya habían empezado a reunir lo que necesitaríamos.
Las grabaciones de seguridad del rastreador GPS del yate mostraban su ruta exacta. Bradley había desactivado las cámaras del yate antes de que saliéramos del puerto. Otra prueba condenatoria. Los registros telefónicos mostraban llamadas entre Bradley y Eleanor durante los últimos 3 meses que coincidían perfectamente con la cronología de sus preguntas sobre mi patrimonio. Pero la mina de oro real estaba en los registros financieros que Patricia había sacado. Mi jefa de seguridad tenía acceso a todo. Parte de su trabajo es protegerme del robo corporativo. Lo que encontró me heló la sangre. Bradley me había estado robando durante más de un año. Pequeñas cantidades al principio, cuidadosamente ocultas mediante una red de empresas pantalla, pero el robo se había acelerado en los últimos meses. Había sacado cerca de $15 millones de varias cuentas, siempre manteniéndose justo por debajo del umbral que dispararía auditorías automáticas. Lo ha estado planeando desde hace mucho, dijo Gregory con el ceño fruncido, esparciendo impresos sobre la mesa. Estas empresas pantalla están registradas en las Islas Caimán, pero las rastreé hasta cuentas controladas por Eleanor. Ella lo ha ayudado a ocultar el dinero. ¿Cuánto más pensaba sacar? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todo, dijo Patricia con frialdad. Montó un esquema para liquidar tus participaciones personales tras tu muerte. Con los documentos falsos adecuados y las conexiones sociales de Eleanor en el mundo bancario, podría haber transferido miles de millones antes de que alguien se diera cuenta. La investigación habría tomado años, y para entonces el dinero sería irrastreable. Me desplomé en una de las sillas, el peso completo de la traición cayendo sobre mí. Esto no era un crimen pasional ni un momento de debilidad. Bradley me había cortejado, se casó conmigo y fingió amarme durante 5 años, todo para poder robarme y dejarme muerta en el océano. Y su madre lo había ayudado en cada paso. Diana apretó mi hombro. Les vamos a hacer pagar por esto. ¿Qué quieres hacer? Miré la evidencia esparcida por la mesa, los datos del GPS que mostraban dónde Bradley me había empujado, los registros financieros que probaban el robo, los registros de llamadas que evidenciaban la conspiración. Tenía todo lo necesario para enviarlos a prisión por décadas. Pero la cárcel me parecía demasiado limpia, demasiado simple. Quería que sintieran lo que yo sentí en aquel océano: impotencia, terror, ver todo lo que valoraban esfumarse mientras no podían hacer nada para evitarlo. Quiero volver a casa, dije en voz baja. Quiero estar ahí cuando Bradley vuelva por la puerta. Mi casa está en 3 acres en Coral Gables, una obra maestra moderna de vidrio y acero con vista a la bahía. La diseñé yo misma, cada detalle perfecto, cada cuarto un testimonio de lo que he logrado. A Bradley le encantó cuando nos mudamos después de la boda. Le gustaban muchas cosas de mi éxito entonces: la casa, los autos, el jet privado, el estatus social. Lo que nunca le gustó fue el trabajo que costó construir esas cosas, o la mujer que lo hizo. Patricia me llevó por la entrada privada después del anochecer. La casa brillaba con luces. A través de las ventanas veía movimiento en el interior. Bradley y Eleanor estaban en casa, probablemente celebrando, probablemente ya gastándose mi dinero en la cabeza, planeando su futuro de ricos. La idea me hizo sonreír, fría y afilada. ¿Estás segura de esto?, preguntó Patricia mientras estacionaba en las sombras cerca de la casa de huéspedes. Podríamos manejarlo por la vía legal. Sería más limpio. Nada de esto va a ser limpio, le respondí, pero sí será minucioso. Pasamos la tarde planeando cada detalle. Gregory había presentado medidas de emergencia ante 3 jueces diferentes, congelando todas las cuentas asociadas con Bradley y Eleanor, incluidas las empresas pantalla. Para la mañana siguiente, no podrían acceder ni a un solo dólar. Gregory también había redactado denuncias penales y entregado copias al fiscal del distrito, a la Unidad de Delitos Financieros del FBI y a la Comisión de Bolsa y Valores. La investigación empezaría de inmediato, incluso antes de que Bradley supiera que yo seguía viva. Diana, usando sus contactos en la empresa, bloqueó a Bradley de todos los sistemas, bases de datos, correos electrónicos, todo. Sus credenciales quedaron revocadas, su tarjeta de acceso desactivada. Si intentaba entrar a nuestras oficinas, seguridad lo sacaría a la fuerza. También avisó al Consejo de Administración sobre el robo y votaron de manera unánime para enjuiciarlo con todo el peso de la ley. Pero esos eran solo los movimientos prácticos.
Lo que yo había planeado para esa noche era personal. Caminé hasta la puerta de mi propia casa y usé mi llave. La alarma no sonó. Bradley la había desactivado, confiado. Crucé en silencio el vestíbulo de mármol siguiendo las voces hasta la sala. Estaban tomando mi vino, botellas de $20,000 de mi colección privada, brindando con copas de cristal. Por Lindsay, dijo Bradley alzando su copa con una sonrisa. Que descanse en paz en su ignorancia. Eleanor rió, ese mismo chillido que había escuchado desde el yate. Aún no puedo creer que de verdad lo hiciste. Pensé que te arrepentirías en el último segundo. Fue más fácil de lo que esperaba, respondió Bradley con calma, como si hablara de un negocio y no de un asesinato. Ella confiaba en mí por completo. Nunca sospechó nada. Incluso cuando le pregunté sobre su testamento, solo sonrió y dijo que quería asegurarse de que yo estuviera bien. Negó con la cabeza, divertido por mi supuesta estupidez. De verdad pensaba que la amaba. Las mujeres así siempre lo creen, dijo Eleanor, acomodándose en mi sofá de piel. Hacen sus fortunas, piensan que son muy listas, pero están desesperadas por la validación de un hombre. Solo tienes que fingir el papel el tiempo suficiente. Y ahora todo lo que construyó es nuestro bueno, más tuyo que mío, corrigió Bradley. Yo seré el viudo desconsolado incapaz de manejar el negocio solo. Tú entrarás como directora interina a través de tus contactos en la junta. Vamos a liquidar todo en los próximos 2 años y estaremos listos para vivir en Suiza con nuevas identidades y más dinero del que podríamos gastar en 10 vidas. Entré a la sala. Plan interesante. Solo hay un problema. Ambos se quedaron congelados, con las copas a medio camino de los labios, mirándome como si vieran un fantasma. Supongo que eso esperaban. Bradley dejó caer su copa. Se hizo añicos en el piso de madera. El vino rojo se esparció como sangre sobre la superficie pulida. Su rostro se puso blanco, luego verde, como si fuera a vomitar. Eleanor emitió un sonido entre un jadeo y un grito, llevándose la mano al pecho. Lindsay, susurró Bradley. ¿Cómo? Nosotros te vimos ahogarte. Sí, terminé con calma, caminando más hacia adentro. Ustedes se esforzaron mucho para que eso pasara. Por desgracia para ti, soy una excelente nadadora. Campeona estatal en la preparatoria, ¿recuerdas? Deberías haber investigado mejor antes de intentar un asesinato. Eleanor encontró primero la voz, aunque le salió temblorosa. Esto es absurdo. Te caíste por la borda. Bradley pidió ayuda inmediatamente. Hemos estado devastados, absolutamente devastados. Ahorra tus mentiras, la corté. Lo sé todo. Las empresas fantasma en las Islas Caimán. Los 15 millones que han robado hasta ahora. El plan para liquidar mis activos después de mi muerte. Las llamadas entre ustedes en los últimos 3 meses, coordinando cada detalle. Saqué mi celular y lo levanté. Tengo pruebas de todo. Registros financieros, datos GPS del yate mostrando exactamente dónde Bradley me empujó por la borda. Incluso la grabación de esta tarde cuando desactivaron las cámaras del yate. Patricia instaló sistemas de respaldo de los que ustedes no sabían. Lo tenemos todo. Bradley retrocedió tambaleándose, tirando una mesa auxiliar. Un jarrón carísimo cayó y se rompió. Apenas lo notó. No puedes. Podemos explicar. ¿Explicar intento de asesinato? Pregunté con amabilidad fingida. ¿Explicar robo, conspiración, fraude? Adelante. Estoy segura de que al FBI le fascinarán sus explicaciones cuando los arresten. Lo cual pasará en unos 3 minutos. Por cierto, están esperando afuera mi señal. El rostro de Eleanor se torció de furia. El miedo desapareció, reemplazado por algo peor. Te crees muy lista, ¿no? Volviendo de entre los muertos para atraparnos. Pero no puedes probar nada en la corte. Es tu palabra contra la nuestra y le diremos a todos que fingiste esto para llamar la atención, que estás mentalmente inestable. Eso quizá hubiera funcionado, la interrumpí, si no hubiera grabado toda su conversación justo ahora. La parte donde Bradley admitió haberme empujado por la borda es particularmente útil. Gracias por eso. Las piernas de Bradley cedieron. Se dejó caer en el piso, con la cara entre las manos. Eleanor solo se quedó allí, paralizada,
entendiendo al fin que lo habían perdido todo. Los miré a ambos y sonreí. A mi esposo, que había intentado matarme, y a mi suegra, que lo ayudó a planearlo. Disfruten lo que queda de su noche, dije dulcemente. Es la última que pasarán como gente libre. Caminé hasta la puerta y le hice señal a Patricia. En segundos, agentes del FBI irrumpieron en mi casa. Esa misma noche arrestaron a Bradley y a Eleanor. Los vi desde la entrada mientras les leían sus derechos y los esposaban, sus rostros pálidos y en shock. Bradley me miraba sin entender cómo pasaba esto. Eleanor intentaba mantener la dignidad, alzando la barbilla y negándose a mirar a nadie, pero le temblaban las manos. Los subieron en vehículos separados y se los llevaron. Finalmente, mi casa volvió a estar en silencio. Patricia se quedó conmigo esa primera noche. Nos sentamos en la cocina tomando café a las 3 de la madrugada, incapaces de dormir. La adrenalina seguía en mi sangre, haciéndome temblar las manos y latir el corazón. No podía dejar de recordar el momento en que caí al océano, el golpe helado del agua, la certeza de que iba a morir. Luego recordaba la cara de Bradley al verme viva, el terror absoluto en sus ojos, y algo oscuro y satisfecho se asentaba en mi pecho. ¿Estás bien?, preguntó Patricia, observándome con cuidado. No lo sé, admití. ¿Está mal que haya disfrutado verlos arrestados? ¿Qué quisiera verlos sufrir? Ella negó con la cabeza. Intentaron matarte y robar todo lo que construiste. Tienes derecho a sentir lo que sientas. Hizo una pausa, eligiendo bien sus palabras. Pero debes prepararte. Esto apenas comienza. El juicio, la atención mediática, la investigación sobre cada aspecto de sus vidas y la tuya. Va a ponerse peor antes de mejorar. Tenía razón. A la mañana siguiente la noticia ya había explotado. Alguien filtró los detalles a la prensa y mi intento de asesinato estaba en todos los titulares. El teléfono empezó a sonar antes del amanecer. Todas las cadenas querían entrevistas. Reporteros acamparon afuera de mi portón. Las acciones de mi empresa primero bajaron por el caos y luego subieron cuando los inversionistas supieron que yo estaba viva y que la compañía estaba segura. El consejo emitió un comunicado apoyándome por completo y condenando las acciones de Bradley. Diana vino esa tarde con comida y apoyo moral. Nos sentamos en mi estudio, lejos de las ventanas donde los fotógrafos intentaban conseguir tomas con teleobjetivos. Trajo comida tailandesa de mi restaurante favorito y una botella de vino, aunque ninguna de las dos tenía mucho apetito. La empresa está bien, me aseguró. Mejor que bien, de hecho. Nuestros competidores pensaron que estaríamos vulnerables con tu ausencia. Intentaron robar a nuestros investigadores y contratos. Ahora están reculando, fingiendo que nunca dudaron de nosotros. Sonrió con dureza. Tu experiencia cercana a la muerte en realidad ha fortalecido nuestra posición en el mercado. Nada dice compromiso como sobrevivir a un intento de asesinato y volver con más fuerza. Reí, aunque sonó hueco. Qué bueno que mi trauma es bueno para los negocios. No es eso lo que quise decir. Su expresión se suavizó. Solo digo que no necesitas preocuparte por la empresa. Tenemos todo bajo control mientras enfrentas esta pesadilla legal. Tómate el tiempo que necesites. Pero yo no quería tiempo. Quería trabajar, concentrarme en algo que no fuera el hecho de que mi esposo había intentado matarme. Quería sentirme normal de nuevo, aunque sospechaba que la normalidad era algo que nunca volvería a tener. ¿Cómo regresabas a la vida cotidiana después de descubrir que la persona que más amabas en el mundo había estado planeando tu asesinato? Gregory llamó esa noche con actualizaciones. La fiscalía se está moviendo rápido. Quieren acusar a Bradley y a Eleanor de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, robo, fraude electrónico y lavado de dinero. Las pruebas son abrumadoras. Sus abogados ya hablan de acuerdos de culpabilidad. No hay acuerdos, dije enseguida. Quiero que enfrenten juicio por todo lo que hicieron. Lindsay, piénsalo bien. Un juicio significa meses de tu vida consumidos por audiencias. Significa testificar con detalles sobre tu relación con Bradley, tener cada aspecto de tu matrimonio examinado públicamente. Sus abogados intentarán atacar tu credibilidad, sugerir que mientes o exageras. Te pintarán como una mujer de negocios controladora y paranoica que llevó a Bradley a la desesperación.
No será agradable. No me importa, dije firme. Intentaron matarme. Gregory. Lo planearon por meses, robaron millones y se habrían quedado con todo si yo hubiera muerto. Quiero que un jurado escuche exactamente lo que hicieron. Quiero que quede en registro público. Suspiró, pero no discutió más. De acuerdo. Avisaré a la fiscalía que rechazamos cualquier negociación. Prepárate para que esto se ponga feo. No tenía idea de cuán feo se pondría. 2 días después, Eleanor salió bajo fianza. Sus abogados argumentaron que era mayor, sin antecedentes penales y sin riesgo de fuga. El juez estuvo de acuerdo, fijando la fianza en 5 millones. Eleanor la pagó de inmediato. Al parecer tenía dinero escondido que no habíamos encontrado. Salió de la cárcel luciendo altiva y enojada, directo a un enjambre de reporteros. Mi hijo es inocente, declaró ante las cámaras con voz fuerte y clara. Lindsay está mentalmente inestable. Siempre estuvo celosa de nuestra relación cercana, siempre tratando de separar a Bradley de su familia. Ella montó todo esto para incriminarnos porque Bradley por fin le puso un alto a su comportamiento controlador. La verdad saldrá en el juicio y todos verán qué clase de persona es en realidad. Vi la conferencia de prensa desde mi estudio, sintiendo algo frío y pesado instalarse en mi estómago. Eleanor no solo se defendía, estaba atacando, y era buena en ello. Décadas de conexiones sociales, trabajo de caridad y manejo cuidadoso de su imagen la habían convertido en una figura respetada en ciertos círculos. Sabía cómo hacerse la víctima, cómo volverse simpática. La cobertura mediática cambió casi de inmediato. De pronto aparecieron artículos cuestionando mi versión de los hechos. Opiniones sobre mujeres ricas que usan acusaciones contra hombres. Entrevistas con gente que apenas me conocía diciendo que yo era fría, calculadora, obsesionada con el control. Alguien encontró a un viejo rival de negocios que me demandó años atrás, una demanda que perdió estrepitosamente, y salió en televisión diciendo que yo había destruido su empresa por venganza. La audiencia de fianza de Bradley estaba programada para la semana siguiente. Sus abogados presentaron mociones para que lo liberaran mientras esperaba el juicio. Entregaron cartas de recomendación de amigos y colegas, incluyendo 3 ejecutivos de mi propia empresa que al parecer creían que Bradley era encantador y que no podía hacerle daño a nadie. Me enfermaba leer sus declaraciones sabiendo que defendían a alguien que literalmente me había empujado al océano para matarme. Patricia incrementó la seguridad en mi casa y oficina. Había recibido amenazas creíbles, mensajes anónimos diciendo que yo merecía lo que me pasó, que mentía en todo, que alguien debería terminar lo que Bradley empezó. Las amenazas se enviaron al FBI, pero no hicieron nada para aliviar el nudo permanente de ansiedad en mi pecho. Eleanor está orquestando esto, me dijo Patricia. La campaña mediática, los testigos de carácter, probablemente incluso las amenazas. Está tratando de envenenar la opinión pública contra ti antes del juicio. ¿Podemos probarlo? Estoy trabajando en eso, pero es lo bastante lista para mantenerse aislada. Todo pasa por intermediarios, empresas fantasma, supuestas firmas de relaciones públicas independientes. Su expresión era sombría. Ha estado planeando este plan B, Lindsay. En el momento que ella y Bradley fueron atrapados, activó un plan de respaldo para destruir tu credibilidad. Está luchando por su vida ahora y usa cada arma que tiene. Miré por la ventana a los reporteros que seguían acampando más allá de mi portón. Llevaban días ahí, esperando una declaración, una foto, cualquier cosa para alimentar la historia. Yo llevaba escondida en mi propia casa como una prisionera mientras Eleanor andaba libre y me pintaba como la villana. Necesito contraatacar, dije en voz baja. ¿Cómo? Me giré hacia Patricia y debió ver algo en mi expresión porque incluso dio un paso atrás. Vamos a encontrarlo todo. Cada secreto sucio que Eleanor haya escondido. Cada mentira. Cada crimen. Quiere destruir mi reputación. Perfecto. Veamos cómo aguanta la suya bajo escrutinio. Patricia sonrió lentamente. Eso ya suena mejor. Dame 48 horas. Patricia cumplió en 36. Llegó a mi casa con 3 cajas llenas de documentos y una laptop con suficiente mugre sobre Eleanor para enterrarla 10 veces. Tu suegra, dijo Patricia, extendiendo los archivos en mi comedor, no es la dama respetable que pretende ser. Es una criminal.
Lo ha sido por décadas. Me incliné hacia adelante, el corazón latiendo con fuerza. Dime todo. Empecemos con su difunto esposo, el padre de Bradley. Murió hace 10 años, oficialmente de un infarto, pero encontré registros médicos que cuentan otra historia. Sacó una carpeta gruesa. No tenía antecedentes de enfermedades cardíacas. Estaba sano, activo, revisiones médicas regulares, todo en orden. De repente, a los 58, muere. El certificado de defunción lo firmó un médico que resulta ser amigo cercano de Eleanor, un médico que perdió su licencia 3 años después por firmar documentos falsos. ¿Crees que ella lo mató? Creo que vale la pena investigarlo, sobre todo cuando ves lo que pasó justo después de su muerte. Eleanor heredó todo. Una fortuna de aproximadamente 400 millones. Pero aquí está lo interesante. 3 meses antes de morir, su esposo había redactado un nuevo testamento. Este ponía la mayor parte de sus bienes en un fideicomiso para Bradley y su hermana, con Eleanor recibiendo solo una pequeña parte. Ese testamento nunca se presentó. El abogado que lo redactó murió en un accidente automovilístico 2 semanas después de la muerte del esposo. Sentí que la sangre se me helaba. Eleanor los mató a los dos. No podemos probarlo todavía, pero el patrón está ahí. 2 muertes convenientes. Un enorme beneficio financiero para Eleanor y circunstancias sospechosas en ambos casos. Patricia sacó otra carpeta. Luego está la hermana de Bradley, Catherine. Tenía 25 años cuando murió su padre. Trabajaba como maestra en Boston. Según amigos de la familia, ella y Eleanor tuvieron una pelea terrible después del funeral. Catherine acusó a Eleanor de manipular a su padre, de robarle dinero antes de que muriera. Amenazó con impugnar el testamento. ¿Qué le pasó? Desapareció 6 meses después. Simplemente desapareció. Su departamento estaba intacto, su coche seguía estacionado en la calle y sus cuentas bancarias no habían sido tocadas. La policía investigó por un tiempo, pero no encontró nada. Eleanor le dijo a todos que Catherine tenía problemas mentales, que probablemente había huido para empezar una nueva vida en otro lugar. Con el tiempo, el caso se enfrió. Sentí un nudo en el estómago. ¿Crees que Eleanor también la mató? Pregunté. Creo que Catherine sabía demasiado y se volvió un estorbo, respondió Patricia con el rostro tenso. He estado buscándola durante 2 días. No hay movimientos en sus tarjetas, ni declaraciones de impuestos, ni redes sociales, ni registros de ningún tipo en los últimos 10 años. O está viviendo completamente fuera del radar con una nueva identidad, o está muerta. Y yo apuesto a que está muerta. La habitación se sintió más fría. Crucé los brazos, tratando de asimilar lo que escuchaba. Siempre supe que Eleanor era cruel, codiciosa, manipuladora. ¿Pero asesinatos? ¿Múltiples asesinatos? ¿Y Bradley? ¿Él sabía? ¿La ayudó a matar a su propio padre y a su hermana? Hay más, dijo Patricia en voz baja. Eleanor ha estado manejando una red de fraudes muy sofisticada durante años. Empresas fantasma, cuentas offshore, esquemas de lavado de dinero. Ha robado de las fundaciones que preside, desviado fondos de herencias que debía administrar y hecho fraudes de seguros. Encontré evidencia de al menos 20 operaciones criminales distintas. Estamos hablando de cientos de millones de dólares robados. Abrió su laptop y me mostró hojas de cálculo, transferencias bancarias y documentos falsificados. La magnitud de las actividades criminales de Eleanor era impresionante. Había operado impunemente durante décadas, protegida por su estatus social y sus cuidadosas relaciones con personas ricas y poderosas que jamás sospecharon que la elegante dama de sociedad los estaba dejando en la ruina. ¿Cómo es que nadie descubrió esto antes? Pregunté. Porque es brillante, respondió Patricia. Cada esquema está separado del otro, usando distintas redes, distintas identidades. Tiene gente trabajando para ella que ni siquiera sabe que le trabaja. Y tiene suficiente información comprometedora sobre gente poderosa como para asegurarse de que guarden silencio si alguna vez descubren la verdad. Sacó otro expediente. Entre ellos hay 3 jueces, 2 senadores estatales y un fiscal federal. Encontré pruebas de chantaje, sobornos y coerción que se remontan 15 años atrás. Me quedé mirando toda la evidencia esparcida sobre la mesa.
Ya no se trataba solo de mi intento de asesinato. Era una conspiración criminal enorme que había estado operando a plena vista durante décadas. Eleanor había destruido vidas, robado fortunas y probablemente cometido varios asesinatos. Y se había salido con la suya porque sabía manipular el sistema y a las personas que lo dirigían. Tenemos que llevar esto al FBI, dije. No a la oficina local. Es demasiado grande. Necesitamos a alguien que investigue sin que las conexiones de Eleanor interfieran. Patricia asintió. Ya contacté a alguien en la División de Delitos Financieros en Washington. Es limpia, incorruptible, y tiene fama de tumbar a criminales poderosos. Está interesada, pero necesita más pruebas. Necesitamos a alguien de adentro, alguien que pueda testificar y confirmar todo esto. ¿Quién? Pregunté. Bradley, dijo Patricia simplemente. Ha estado ayudando a su madre durante años. Sabe dónde están todos los cuerpos, literal y figuradamente. Si logramos que coopere, si testifica contra Eleanor a cambio de una sentencia reducida, podremos derrumbarla. Sentí un nudo en el pecho. Bradley había intentado matarme. Merecía pudrirse en prisión por el resto de su vida. La idea de ofrecerle un trato me daba náuseas. Pero Patricia tenía razón. Sin alguien dentro de la operación de Eleanor, jamás podríamos probar todo. Ella era demasiado buena cubriendo sus huellas. De acuerdo, dije al final. Organiza una reunión con su abogado. Veamos si Bradley valora más su libertad que a su madre. Patricia sonrió con frialdad. Esto va a estar interesante. La reunión se realizó 2 días después, en la oficina de Gregory. El abogado de Bradley, un tipo nervioso llamado Theodore, que claramente sabía que su cliente era culpable, se sentó frente a nosotros con cara incómoda. Gregory presentó nuestra propuesta. Bradley debía testificar con detalles sobre las operaciones criminales de Eleanor, ayudar al FBI a construir los casos contra sus cómplices y cooperar completamente en la investigación del asesinato de su padre y la desaparición de su hermana. A cambio, recomendaríamos reducir la sentencia del intento de asesinato a 15 años en lugar de cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. Theodore habló con Bradley durante 1 hora en una sala aparte. Yo esperé en la oficina, tomando café y tratando de ignorar el nudo en mi estómago. No quería que Bradley obtuviera ningún beneficio. Quería que sufriera. Pero sin alguien dentro de la organización, jamás atraparíamos a Eleanor. Finalmente, Theodore regresó. Bradley acepta los términos, dijo. Testificará contra su madre y entregará toda la evidencia necesaria. Pero tiene una condición adicional. ¿Cuál? Preguntó Gregory con tono seco. Quiere hablar con Lindsay a solas. Solo 5 minutos. Sentí que mis manos se cerraban en puños. Absolutamente no. No hay negociación. Si quieren su cooperación, tiene que decirle algo primero, insistió Theodore. Dice que es importante. Patricia iba a protestar, pero levanté la mano. Está bien. 5 minutos. Pero tú te quedas en el cuarto todo el tiempo, Patricia. Y si intenta algo, tienes mi permiso para dispararle. Ella sonrió con dureza. Con gusto. Trajeron a Bradley con un uniforme naranja y esposas. Se veía fatal, más delgado, con ojeras profundas y el cabello desaliñado. La prisión no le estaba sentando bien. Perfecto. Patricia se quedó junto a la puerta, con la mano sobre su arma. Gregory estaba a mi lado, libreta en mano. Bradley se sentó frente a nosotros, las esposas tintineando sobre la mesa metálica. Por un momento, solo me miró, con una expresión que no pude leer. Tienes 5 minutos, le dije fríamente. Di lo que tengas que decir. Lo siento, su voz se quebró. Lindsay, lo siento por todo. Sé que ya no significa nada, que no puedo deshacer lo que hice, pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Nunca quise que nada de esto pasara. Sentí que la rabia me hervía por dentro. Me empujaste de un yate a aguas llenas de tiburones, le dije entre dientes. Me susurraste disfruta el nado con los tiburones mientras lo hacías. ¿Qué parte de eso no implicaba querer hacerme daño? Fue mi madre, dijo desesperado. Me ha controlado toda la vida. Ella planeó todo, el matrimonio, el robo, el asesinato. Yo solo seguía sus órdenes.
Como siempre. Me hizo creer que era la única manera, que tú nunca nos darías lo que necesitábamos, que era algo justificado. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Y lo siento. No sientes haber intentado matarme, le respondí con voz firme, aunque temblaba de rabia. Sientes que te atraparon. Es diferente. Bradley bajó la cabeza, como si lo hubiera abofeteado. No es cierto. Pienso en eso todos los días desde que me arrestaron. En lo que te hice. En lo asustada que debiste estar en ese mar. No puedo dormir. Sigo viendo tu cara cuando te empujé. La traición en tus ojos. Me está destruyendo. Bien, le dije sin emoción. Debería destruirte. Intentaste asesinarme por dinero. Me casaste. Fingiste amarme durante 5 años mientras planeabas robarme y dejarme muerta. Cualquier tormento que sientas ahora no es nada comparado con lo que mereces. Lágrimas empezaron a correrle por el rostro. Lágrimas reales. Nunca lo había visto llorar. Lo sé. Sé que merezco todo lo que me está pasando. Pero mi madre no puede salirse con la suya. Me ha manipulado desde niño, usándome para cometer crímenes, amenazándome cuando trataba de resistirme. Ella mató a mi padre, Lindsay, y también a Catherine. Yo ayudé a encubrirlo porque tenía miedo de decir que no. Pero ya no puedo vivir con esa culpa. Lo miré con atención, buscando señales de mentira. ¿Por qué debería creerte? Estás enfrentando cadena perpetua. Claro que culparías a tu madre y te harías la víctima. Porque tengo pruebas, dijo con urgencia. He estado documentando todo por años. Cada crimen, cada plan, cada asesinato. Tengo archivos escondidos donde mi madre nunca los encontraría. Era mi seguro, por si algún día intentaba traicionarme. Iba a usarlos para escapar y empezar de nuevo, pero ahora quiero usarlos para destruirla. Gregory se inclinó hacia adelante, interesado a pesar de sí mismo. ¿Qué tipo de archivos? Registros financieros, grabaciones donde admite sus crímenes, cartas que le escribió al doctor que falsificó el certificado de defunción de mi padre, hablando del pago por su cooperación. Información sobre la desaparición de Catherine, incluso una grabación donde admite que la mandó matar, y donde está enterrado el cuerpo. Su voz temblaba. Puedo darles todo. Cada persona que ha chantajeado, cada crimen que ha cometido, cada secreto que ha enterrado. Puedo entregarles toda la operación de mi madre y verla arder. Pero quiero algo a cambio. Ya estás obteniendo un trato, dije. 15 años en lugar de cadena perpetua. No hablo de eso, respondió. Hablo de protección. Bradley miró a Patricia, luego a mí. Mi madre tiene contactos en todas partes. Si se entera de que voy a testificar contra ella, me matará. Necesito protección de testigos. Una nueva identidad cuando cumpla mi condena. Y suficiente dinero para desaparecer donde nunca pueda encontrarme. Eso es lo que quiero a cambio de destruirla. La habitación se quedó en silencio. Miré a Gregory, que escribía frenéticamente, y a Patricia, que cruzaba los brazos, con una expresión escéptica pero pensativa. ¿Te das cuenta de que si estás mintiendo?, dijo Patricia en voz baja, si nos haces perder el tiempo con pruebas falsas o un cuento inventado, tu trato desaparece y vuelves a enfrentarte a cadena perpetua por intento de asesinato. No estoy mintiendo, respondió Bradley con firmeza, mirándola directamente. He odiado a mi madre durante años. Ha hecho de mi vida un infierno. Esta es mi oportunidad de librarme de ella de una vez por todas. Aunque tenga que pasar 15 años en una celda antes de lograrlo, vale la pena. Quise sentir algo por él, lástima, coraje, alivio. Pero no sentí nada. Ese hombre había sido mi esposo. Compartí mi vida con él, confié en él, creí que teníamos un futuro juntos. Ahora solo era otro criminal negociando para salvarse, y no podía sentir ni una gota de compasión por su sufrimiento. Danos las pruebas, le dije al fin. Todas. Si todo se confirma, si cooperas completamente con la investigación del FBI y testificas contra tu madre, me aseguraré de que te den protección de testigos. Pero si nos estás engañando, Bradley, yo misma me encargaré de que nunca vuelvas a ver la luz del sol. ¿Entendido? Asintió de inmediato. Entendido. Gracias. Lindsay. Gracias por... No, lo interrumpí. No me des las gracias.
No vuelvas a disculparte. Solo haz lo que prometiste, y tal vez algún día puedas vivir contigo mismo. Me levanté, dando por terminada la reunión. Sáquenlo de aquí. Mientras los guardias se llevaban a Bradley, me volví hacia Gregory y Patricia. Díganme que podemos confiar en él. Hasta ahora su historia encaja, dijo Patricia. Necesito verificar las pruebas que promete, pero si realmente tiene grabaciones de Eleanor admitiendo asesinatos, este caso acaba de volverse enorme. Ya no se trata solo de tu intento de asesinato. Estamos hablando de una asesina serial y una red criminal organizada. Gregory asintió. El FBI va a lanzarse sobre esto. Eleanor se ha ganado enemigos poderosos a lo largo de los años, gente a la que ha chantajeado o robado y que estaría encantada de verla caer. Con el testimonio de Bradley y las pruebas, podemos construir un caso sólido. Miré por la ventana de la oficina de Gregory hacia el horizonte de la ciudad. Allá afuera, Eleanor seguía libre, probablemente planeando su siguiente movimiento, segura de que podía manipular su camino fuera de cualquier problema, como siempre lo había hecho. No tenía idea de lo que se le venía encima. Prepáralo todo, dije. Lo que el FBI necesite, cualquier recurso que pidan, lo tendrán. Quiero a Eleanor en prisión por el resto de su vida. Quiero que muera ahí, sola y olvidada, con todo el mundo sabiendo exactamente qué clase de monstruo fue. Patricia sonrió. Eso se puede arreglar. 2 semanas después, el FBI arrestó a Eleanor en una gala benéfica. La sacaron esposada frente a 500 de las personas más ricas e influyentes de Miami. La expresión en su rostro, una mezcla de shock, rabia y humillación, fue capturada por docenas de fotógrafos y apareció en la primera plana de todos los periódicos del país. La investigación avanzó rápido después de eso. Bradley cumplió su palabra, entregando montones de pruebas y un testimonio detallado sobre los crímenes de su madre. El cuerpo de Catherine fue encontrado exactamente donde Bradley dijo que estaría, enterrado en una propiedad de Eleanor en los Everglades. La evidencia forense confirmó que había sido asesinada, estrangulada, y luego su cuerpo disuelto en ácido para borrar rastros. El médico forense estimó que llevaba muerta unos 10 años, justo cuando desapareció. Las pruebas sobre la muerte del padre de Bradley fueron igual de contundentes. Eleanor lo había envenenado lentamente durante 6 meses, usando una toxina que imitaba los síntomas de una enfermedad cardíaca. El doctor que firmó el certificado de defunción falso fue arrestado y de inmediato confesó, testificando sobre la participación de Eleanor. Ella lo había chantajeado, tenía evidencia de negligencia médica que él había cometido, y lo amenazó con exponerlo si no ayudaba a encubrir el asesinato. Los casos de malversación, fraude y lavado de dinero también eran claros. Los archivos de Bradley incluían registros detallados de cada esquema, cada víctima, cada dólar robado. Los fiscales comenzaron a construir casos contra los cómplices de Eleanor. Muchos aceptaron acuerdos de culpabilidad a cambio de testificar contra ella. Su imperio criminal cuidadosamente construido se vino abajo como un castillo de naipes. El juicio se programó para 6 meses después. Eleanor rechazó todos los acuerdos, insistiendo en su inocencia, afirmando que Bradley mentía para reducir su condena. Sus abogados intentaron todo: anular pruebas, retrasar el proceso, desestimar cargos. Nada funcionó. Me preparé mentalmente para lo que venía: meses de testimonio, cobertura mediática y exposición pública del peor trauma de mi vida. Pero estaba lista. Esta vez no iba a pelear sola. El juicio comenzó un lunes húmedo de septiembre. El tribunal estaba rodeado de camionetas de prensa y manifestantes. Algunos me apoyaban, otros, increíblemente, defendían a Eleanor, convencidos de que era víctima de una nuera vengativa. Caminé entre la multitud junto a Patricia, ignorando las preguntas y los flashes. Dentro, la sala estaba repleta de espectadores, periodistas y familias de otras víctimas de Eleanor, todos esperando ver justicia. Eleanor estaba sentada en la mesa de defensa, impecable con un traje azul marino a la medida, el cabello plateado perfectamente peinado, el rostro sereno y confiado. Cuando entré, me lanzó una mirada. Por un instante vi puro odio en sus ojos antes de que lo ocultara tras una expresión de inocencia calculada. A su lado, su ejército de abogados caros, expertos en defender criminales de cuello blanco. Eran buenos, pero esta vez enfrentaban un caso imposible.
La fiscalía abrió el juicio con una exposición meticulosa de todos los crímenes de Eleanor: intento de asesinato, 2 cargos de homicidio en primer grado, su esposo y su hija, múltiples cargos de fraude, malversación, lavado de dinero y crimen organizado. La fiscal auxiliar, una mujer inteligente llamada Victoria, explicó cómo Eleanor había pasado décadas construyendo un imperio criminal bajo una fachada de respetabilidad. Prometió al jurado que al final del juicio verían a Eleanor como realmente era: una asesina sin remordimientos que destruía a cualquiera que se interpusiera en su camino. El abogado principal de Eleanor, un tipo llamado Harrison, famoso por defender criminales millonarios, respondió con otra narrativa. Pintó a Eleanor como una madre afligida, víctima de una nuera vengativa. Dijo que yo había orquestado toda la acusación por rencor, que el testimonio de Bradley era forzado e inverosímil, que las pruebas eran circunstanciales. Pidió al jurado que viera a Eleanor como la mujer caritativa y ejemplar que siempre había sido. Lo escuché desde la galería, sintiendo como la ira me hervía por dentro con cada palabra. Harrison era bueno. Lograba que Eleanor casi pareciera digna de compasión. Pero sabía que Victoria era mejor, y que la evidencia era abrumadora. El caso de la fiscalía se desarrolló durante 3 semanas. Llamaron a peritos forenses que confirmaron el asesinato de Catherine. Llamaron al doctor que falsificó el certificado de defunción del padre de Bradley, quien declaró entre lágrimas sobre las amenazas y el chantaje de Eleanor. Llamaron a víctimas de sus fraudes, ancianos a quienes les robó sus ahorros, fundaciones benéficas a las que desvió fondos, socios de negocios a quienes arruinó. Cada testigo añadía otra capa al retrato de una depredadora calculadora. Bradley testificó el día 12. Se veía distinto, envejecido, con el rostro marcado por el tiempo en prisión. Caminó al estrado con la cabeza baja, evitando mirar a todos, especialmente a Eleanor. Cuando por fin levantó la vista hacia su madre, vi miedo en sus ojos. Incluso ahí, frente a ella, seguía temiéndole. Victoria lo guió con cuidado. Bradley habló de su infancia bajo el control de Eleanor, de cómo lo había entrenado desde niño para ayudarla a cometer delitos. Contó cómo vio deteriorarse a su padre sin entender que lo estaban envenenando, y cómo una noche su madre le confesó que había mandado matar a Catherine, amenazándolo con culparlo si alguna vez lo revelaba. Su voz se quebró varias veces, y noté a varios jurados limpiándose las lágrimas. Luego habló de mí, de cómo Eleanor me había elegido como objetivo por mi dinero, de cómo lo instruyó para cortejarme, casarse conmigo, ganarse mi confianza. Confesó que ella planeó mi asesinato durante más de 1 año, esperando la oportunidad perfecta. Describió la mañana en el yate, cómo Eleanor le dijo exactamente qué decir, cómo empujarme sin dejar marcas visibles. Lloró al recordar cómo me vio luchar en el agua, escuchando la risa de su madre mientras se alejaban. Sabía que estaba mal, dijo, apenas en un susurro. Sabía que era asesinato, pero tenía demasiado miedo para decirle que no. Le he tenido miedo toda mi vida. El contrainterrogatorio de Harrison fue despiadado. Intentó destrozar su credibilidad, insinuó que mentía para reducir su condena, destacó el trato que había hecho. Pero Bradley se mantuvo firme. Tenía pruebas, grabaciones, documentos, registros bancarios. Harrison no pudo quebrarlo. Me llamaron al estrado el día 15. Pasar junto a Eleanor fue surreal. Esa mujer había intentado matarme, y ahora yo estaba a 6 metros de ella, lista para ayudar a encerrarla en prisión por el resto de su vida. Las preguntas de Victoria fueron directas. Describí mi matrimonio con Bradley, el viaje en el yate y el momento en que me empujó por la borda. Hablé de mantenerme a flote, de ver cómo se alejaban en la embarcación, de la certeza de que iba a morir. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?, me preguntó Victoria con suavidad. Que había sido una tonta, respondí, con la voz firme a pesar de lo que me ardía por dentro. Que había confiado en alguien que nunca me quiso, que solo me veía como una fuente de dinero, y que si sobrevivía, me encargaría de que pagaran por lo que hicieron. El contrainterrogatorio de Harrison intentó pintarme como una exesposa vengativa que exageraba los hechos, pero los datos del GPS del yate, los registros médicos de mi rescate y las grabaciones que tenía de Bradley y Eleanor respaldaron todo mi testimonio. No pudo quebrarme. La fiscalía descansó tras 3 semanas. La defensa de Eleanor duró 2 días.
Harrison llamó testigos de buena conducta que hablaron de la labor benéfica y el compromiso comunitario de Eleanor, pero Victoria los desarmó uno por uno en el contrainterrogatorio, mostrando cómo esas mismas organizaciones servían para lavar dinero robado. Eleanor no testificó, demasiado arriesgado con todas las pruebas en su contra. Los alegatos finales fueron un viernes. El de Victoria fue contundente y claro, guiando al jurado por cada pieza de evidencia, cada crimen, cada víctima. El de Harrison fue desesperado, pidiéndole al jurado que ignorara los hechos y se aferrara a una duda razonable que no existía. El jurado deliberó 6 horas. Cuando el alguacil anunció que habían llegado a un veredicto, el corazón me latía a 1000 por hora. Patricia apretó mi mano mientras nos poníamos de pie para recibir al jurado. Observé sus caras, intentando leer algo, pero mantenían una neutralidad calculada. La jurada número 4, una maestra de mediana edad llamada Ellen, sostuvo la planilla del veredicto con manos firmes. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, ¿cómo encuentran a la acusada? Culpable. El rostro de Eleanor palideció. Harrison puso una mano sobre su hombro, pero ella lo apartó. En el cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Catherine Wells, ¿cómo encuentran a la acusada? Culpable. Un sonido escapó de la garganta de Eleanor, algo entre un jadeo y un lamento. En la galería había gente que conocía a Catherine llorando y abrazándose. En el cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Robert Wells, ¿cómo encuentran a la acusada? Culpable. Los veredictos de culpabilidad continuaron. Cada cargo de fraude, cada cargo de malversación, cada acusación de lavado de dinero y crimen organizado, culpable, culpable, culpable. 23 cargos en total, cada uno otro clavo en el ataúd de Eleanor. Al final, ella apretaba la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le quedaron blancos. Su compostura perfecta por fin se agrietó. El juez agradeció al jurado y fijó la sentencia para dentro de 2 semanas. Cuando el alguacil se movió para volver a poner a Eleanor bajo custodia, ella finalmente perdió el control. Se lanzó hacia mí gritando: «Esto es culpa tuya. Destruiste a mi familia. Deberías haberte muerto en ese océano como se suponía que lo harías». Los guardias la sujetaron antes de que pudiera alcanzarme, pero sus palabras resonaron en la sala. Varios periodistas grabaron la escena. En 1 hora estaría en todos los noticieros, destruyendo cualquier simpatía que le quedara. Afuera del juzgado di una breve declaración a la prensa. Hoy se ha hecho justicia. Eleanor Wells es una asesina y una ladrona que destruyó innumerables vidas durante décadas. Agradezco al jurado por ver a través de sus mentiras y responsabilizarla. Espero que este veredicto traiga algo de paz a sus víctimas y sus familias. Victoria estuvo a mi lado, profesional y satisfecha. Esta es una de las fiscalías más completas en las que he participado, dijo. La evidencia fue abrumadora y el jurado tomó la decisión correcta. Eleanor Wells pasará el resto de su vida en prisión, donde debe estar. La audiencia de sentencia, 2 semanas después, fue casi anticlimática. La juez, una mujer severa llamada Barbara que presidió el juicio con firme eficiencia, escuchó declaraciones de impacto durante 3 horas. Familias defraudadas hablaron de haber perdido sus ahorros. Colegas de Catherine recordaron a la joven maestra con promesa truncada. Yo di mi declaración sobre el terror de ser empujada al océano y la traición de descubrir las verdaderas intenciones de mi marido. Eleanor permaneció en silencio. Su rostro era una máscara de ira controlada. Cuando la juez finalmente preguntó si quería decir algo antes de la sentencia, Eleanor se puso de pie y se dirigió al tribunal. He pasado toda mi vida construyendo algo significativo, creando un legado y apoyando a mi familia. Todo lo que hice fue para proteger a mi hijo y asegurar nuestro futuro. No me disculparé por ser una mujer fuerte en un mundo que castiga la fuerza. La historia me recordará de forma distinta a como hoy lo hace este tribunal. Fue una demostración impactante de narcisismo y delirio. Hasta sus propios abogados parecían incómodos. La expresión de la juez no cambió. Eleanor Wells ha sido condenada por 23 delitos separados, incluyendo 2 cargos de asesinato en primer grado. No ha mostrado remordimiento ni reconocimiento del daño causado. Es un peligro para la sociedad y lo seguirá siendo por el resto de su vida. La voz de la juez Barbara fue helada. Por los cargos de asesinato,
La condeno a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Las sentencias por fraude y malversación correrán de forma concurrente. Morirá en prisión. Eso es más piedad de la que usted mostró por sus víctimas. Eleanor se tambaleó. Por primera vez desde su arresto, se la veía a su edad, frágil y derrotada. Los guardias la llevaron esposada. No volvió la mirada. La sentencia de Bradley fue un mes después. Fiel al acuerdo, recibió 15 años con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 10. La juez destacó su cooperación con los fiscales y su arrepentimiento genuino, pero también subrayó su participación en delitos graves, incluido el intento de asesinato. Lo llevaron a comenzar su condena y yo no sentí nada al verlo partir. Tomó sus decisiones. Ahora viviría con las consecuencias. Llegaron las demandas civiles. Demandé a Bradley y a Eleanor por los 15 millones que me habían robado, más daños por angustia emocional, intento de asesinato y fraude. Los bienes de Eleanor fueron embargados. La casa, los autos, la colección de arte, todo. Apenas alcanzó para cubrir lo que había robado a sus víctimas, pero fue algo. Los fondos se distribuyeron mediante un programa de compensación a víctimas, asegurando que aquellos a quienes había defraudado recibieran al menos una restitución parcial. Bradley no tenía nada que embargar. Sus activos provenían de Eleanor o del robo hacia mí. Pero la sentencia civil lo seguiría después de su liberación, haciéndole casi imposible rehacer su vida. Me pareció justo. La atención mediática se calmó tras 6 meses. Las acciones de mi empresa se recuperaron y luego subieron. Los inversionistas me vieron como una sobreviviente, alguien que no se rompa fácil. Diana bromeó que ahora era inmortal en negociaciones de negocios, y no estaba del todo equivocada. Nadie quería cruzarse con la mujer que sobrevivió a un intento de asesinato y destrozó a sus atacantes. Un año tras el juicio, estaba en la cubierta de un yate nuevo, comprado con mi propio dinero, registrado a mi nombre, equipado con los mejores sistemas de seguridad que el dinero puede comprar. Patricia, Diana y Gregory estaban conmigo. Celebrábamos el cierre de un gran acuerdo, la adquisición de un competidor que nos convertía en la firma biotecnológica más grande de la costa este. Por Lindsay, dijo Diana, alzando su copa de champán, que se niega a dejar que nadie ni nada la tumbe. Brindamos, y sentí en el pecho algo cálido que había faltado demasiado tiempo. Paz. No completa. Aún tenía pesadillas sobre el océano y las manos de Bradley empujándome, pero mejoraba. ¿Qué se siente?, preguntó Patricia en voz baja, sabiendo que ambas ya estaban tras las rejas. Lo pensé un segundo. Satisfactorio, admití. Eleanor morirá en prisión. Nunca lastimará a nadie más. Bradley pasará la próxima década pensando en lo que hizo y lo que perdió. Eso es justicia. Hice una pausa. Pero no borra lo ocurrido. Tengo que vivir con el hecho de que me casé con alguien que intentó matarme. Que no lo vi venir. No podía saberlo, dijo Gregory con firmeza. Eran artistas del engaño profesional. Eleanor llevaba décadas haciéndolo. No fuiste su primera víctima, solo la más peligrosa. Era cierto. La investigación del FBI desenmascaró a 6 personas más a las que Eleanor había apuntado con los años. Gente rica a la que befrió, manipuló y robó. 2 de ellas habían muerto en circunstancias sospechosas que ahora se reabrían. Tuve suerte. Mi supervivencia la expuso antes de que pudiera destruir más vidas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Casi lo borré, pero la curiosidad me hizo abrirlo. Lo siento por todo. Sé que nunca me perdonarás si no merezco perdón, pero necesitaba que supieras que te amé, al menos al principio. Antes de que mi madre torciera todo. Espero que encuentres la felicidad. Ve. Lo miré mucho tiempo y lo borré sin responder. Bradley podría pasar el resto de su vida buscando absolución. Yo no se la iba a dar. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdonarlas. ¿Todo bien?, preguntó Diana al notar mi rostro. Solo borrando el pasado, dije, guardando el teléfono. Cuéntame del nuevo proyecto de investigación que mencionaste. Ella empezó a hablar con entusiasmo sobre un prometedor tratamiento contra el cáncer que nuestro equipo desarrollaba. La escuché, genuinamente interesada, pensando en el futuro en lugar de anclarme en el pasado. Esto era lo que importaba, el trabajo que hacíamos, las vidas que salvábamos,
La empresa que construí con mis propias manos y que me negué a dejar que me quitaran. El sol se iba poniendo sobre el agua, pintando el cielo de naranja y rosa. Miré las olas y no sentí el miedo que esperaba. El océano casi me mató, pero no dejaría que ese recuerdo me robara esto también. Había recuperado todo lo que Bradley y Eleanor intentaron quitarme: mi empresa, mi fortuna, la tranquilidad e incluso la capacidad de disfrutar el mar. ¿Sabes qué es lo mejor?, dije de repente, interrumpiendo la explicación técnica de Diana. ¿Qué?, preguntó ella. ¿Qué pensaron que podrían romperme? Eleanor creyó que me podía manipular, robar y matar y salirse con la suya porque hasta entonces lo había hecho. Bradley creyó que me traicionaría y no enfrentaría consecuencias. Los dos me subestimaron por completo. Error fatal, dijo Patricia con satisfacción. Literalmente, añadió Gregory, y todos nos reímos. Nos quedamos en el yate hasta la medianoche, hablando, bebiendo y celebrando no solo el acuerdo de negocios, sino todo lo que habíamos sobrevivido y superado. Cuando finalmente regresé a mi casa, esa que Eleanor y Bradley intentaron robar, me sentí genuinamente contenta por primera vez en más de un año. Eleanor Wells murió en prisión 6 años después, de un derrame cerebral. Tenía 74 años. El alcaide dijo que fue una reclusa difícil, siempre pidiendo trato especial e insistiendo en que no pertenecía allí. Nadie la lloró. Su funeral lo representó un solo funcionario designado por el tribunal y el capellán de la prisión. La enterraron en una tumba sin marca en el cementerio del penal. Su nombre y su legado se redujeron a nada más que una advertencia sobre la avaricia y el narcisismo. Bradley cumplió sus 15 años completos. Le negaron la libertad anticipada 3 veces. Al salir entró al programa de protección de testigos con una nueva identidad, como habíamos acordado. Nunca volví a saber de él, y agradecí ese silencio. Desapareció en la oscuridad, final apropiado para alguien que vivió toda la vida bajo la sombra de su madre. En cuanto a mí, reconstruí mi vida en algo más fuerte que antes. Mi empresa siguió creciendo, desarrollando tratamientos que salvaron vidas y empujando los límites de la ciencia médica. Nunca me volví a casar. Con uno fue suficiente. Encontré realización en mi trabajo, en mis amistades y en saber que enfrenté la peor traición imaginable y salí victoriosa. A veces, ya entrada la noche, todavía pienso en esos momentos en el océano, manteniéndome a flote y viendo alejarse al yate. Pero en lugar de miedo, siento orgullo. Sobreviví. Reaccioné y gané. Esa es la única venganza que realmente importa.